Seguimos con más. Hoy es noticia y esto se lo adelantamos. El Servicio Nacional del Consumidor presentó un estudio de precios de útiles y uniformes escolares que detectó diferencias de hasta 100%, incluso más, en los valores. Para conversar sobre este tema nos acompaña el director subrogante del organismo, Jean-Pierre Couchot, a quien le agradecemos su visita a CNN Chile. Le pregunto inmediatamente, cotizar sigue siendo la regla general, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, nosotros en el mes de marzo, o sea, en el mes de enero, perdón, salimos a la calle a efectuar una comparación de los precios de útiles escolares y de uniformes escolares para alivianar la carga de los padres, de los consumidores, en este mes que es tan complicado y que afecta tanto el bolsillo de los consumidores. Exactamente. Y tenemos diferencias bien grandes a propósito de lo que significa el mercado, porque hay muchas opciones donde comprar, hay minoristas, hay el gran retail, en fin. ¿Dónde se ven las principales diferencias, por ejemplo, si hablamos de uniformes? Bueno, este estudio se centra en dos categorías distintas. Primero en uniformes escolares y en los útiles escolares. Claro. ¿Okay? Vamos por parte. Respecto de los uniformes, distinguimos los uniformes de niñas y los uniformes de niños. Ya. En general, este estudio da cuenta que hay diferencias bastante importantes. Si consideramos, por ejemplo, una muestra base en que el uniforme de una niña y de un niño está compuesto, en el caso de la niña, por dos blusas, una falda, un par de zapatos, un polerón y un delantal, arroja que la diferencia entre la opción más barata y la opción más cara arroja una diferencia de hasta 28.000 pesos. Tenemos una gráfica preparada a propósito del tema de las niñas, aquí la estamos viendo de hecho, y claro, 108% puede llegar a ser la diferencia, y están los precios también. ¿Por qué se da esto? ¿Dónde se ven estas diferencias, pensando ya en el mercado mismo? Sí. Este estudio se basa en una metodología de comparación de la composición de estos productos, de estos uniformes. Por lo tanto, el hecho de que exista diferencias tan importantes de precio nos da ciertos diagnósticos. Primero, que existe competencia en el mercado, de que hay dinamismo en la economía y por lo tanto el llamado y la recomendación siempre es que los padres puedan cotizar. Las diferencias son bastante importantes. Imagínense que en una familia existan dos o tres integrantes, dos niños que estudian, el ahorro que se puede alcanzar es bastante significativo. En el caso de los niños, pasemos a revisar los niños también, porque tenemos gráfica. Porque también hay diferencias, incluso mayores, ¿no? En el caso de los niños son 21.000 pesos, considerando el más caro y el más barato, pero igualmente es una diferencia bastante importante. Sí, sin duda. Y son las mismas razones, básicamente, porque el estudio compara en calidad, ¿no? O sea, no estamos, porque perfectamente podría ser que lo de mayor calidad sea más caro. El punto aquí es que bajo la misma calidad existen diferencias muy sustantiva. Exactamente, esa también es una de las conclusiones bastante importantes de este estudio, que no necesariamente el más caro significa que hay mayor calidad. Es decir, nosotros por el precio más barato podemos encontrar la misma calidad del producto más caro. No necesariamente mayor precio es sinónimo de mayor calidad. Déjame hacer un alcance antes de pasar al tema de los útiles, y es que Ripley ha pedido una aclaración a propósito de cómo se llegaron a estas conclusiones, porque plantean que, por ejemplo, a ellos se les midió por marcas nacionales que no son necesariamente las de ellos como empresa, si bien las ofrecen, no son las de ellos, y en cambio los supermercados donde se ve los precios más baratos, sí se midió lo que significa la marca del supermercado, o sea, se hace una diferencia allí. ¿Qué nos puede responder al respecto? Sí, efectivamente hemos recibido esta comunicación, pero la metodología está bien descrita en este estudio, y la metodología dice precisamente que la comparación, el patrón que se utilizó para efectuar esta comparación de precios es precisamente la composición de los productos. Pueden existir otras categorías para efectuar esta muestreo, estas comparaciones, pero la metodología que en este caso se utilizó y que se describe expresamente en el informe de este estudio indica que fue la composición de los productos, y en base a una misma composición de productos fue los resultados que arrojó este estudio. Perfecto, se entiende, pero si Ripley plantea que de alguna manera la cancha no está pareja en la medida que se le mide la misma composición, pero de marcas que evidentemente van a tener una diferencia por el hecho de que una es propia y la otra es nacional, o en fin, no es propiamente de ellos, ahí ellos plantean, ojo que, porque decían, si nos medían con la marca de nosotros, seguimos siendo más caros, pero la diferencia era marginal.
Sí, efectivamente, pueden haber distintas interpretaciones. En esta ocasión, este es un estudio además que nosotros lo venimos haciendo durante muchos años, en esta época del año, porque esta es la época que representa el momento peak de compra de útiles escolares y uniformes escolares. Pero la metodología en que se ha basado y que se ha utilizado en este estudio es precisamente este elemento de la composición. Y considerando la composición, nos da estos resultados. Bien, avancemos. Útiles escolares. ¿Vemos las mismas diferencias? ¿Es tan sustantivo lo que se puede significar? Y le pregunto inmediatamente, ¿también tiene que ver con la composición, la calidad? Efectivamente, vimos que, por ejemplo, en una misma marca hay diferencias sustanciales de precio, en cola fría, flautas, etcétera. Pero tomamos en consideración una canasta básica en base a las recomendaciones que formula... Aquí estamos mostrando una gráfica también a propósito de distintos materiales y de la diferencia. Claro. En general, yo diría que podríamos hacer una distinción también entre la enseñanza básica y media. En general, las diferencias que se observan son de alrededor de los 4.000 pesos en esta lista referencial. Pero acá hay un punto muy importante, que tratándose del valor o el costo que representan los cuadernos, hay que tener bastante ojo ahí. Por lo tanto, la recomendación es que los padres coticen muy bien, porque el costo de los textos, o sea, de los cuadernos, representa en el caso de los más pequeños de la enseñanza básica hasta un 40% del valor de la lista de útiles. Pero en los niños más grandes, en el caso de la enseñanza media, como utilizan más cuadernos, etcétera, llega a representar casi un 72% del valor de la lista de útiles de los cuadernos. Por lo tanto, es un ítem súper importante. Es súper importante, es muy importante. Porque los niños utilizan más materiales. Exactamente. Los colegios piden más cosas, distintos cursos, pero claro, en tema cuadernos hay más en enseñanza media. Sí, es importante también hacer un llamado a los padres que efectúen cotizaciones, que ojalá puedan destinar tiempo para efectuar estas cotizaciones, porque consideramos, imaginémonos una familia con 2 niñas, son cerca de 50.000 pesos que se podría ahorrar en el uniforme, más el ahorro que podríamos obtener en los útiles escolares. Es un ahorro bastante importante, sobre todo para cuidar el bolsillo de los consumidores en esta época del año. Y lo otro también es que es muy importante que consideremos que este estudio se basa en un muestreo de 5 sectores de la zona metropolitana, pero también es muy importante considerar los traslados. Es decir, si tenemos que cruzar toda la ciudad para poder obtener estos precios más bajos, probablemente no va a ser la alternativa más eficiente. Por lo tanto, este estudio también nos refleja en términos generales que en una misma zona, en una misma comuna, pueden existir estas mismas diferencias en uniformes y en útiles escolares. ¿Tienen algún estudio ustedes del impacto que genera realmente en las decisiones de los padres la información que ustedes transparentan y publican como organismo? Porque si bien, sobre todo en estas fechas, están en todos los medios de comunicación dando a entender estos puntos, estos datos objetivos que se generan, no sé si los padres muchas veces están atentos a esto. Seguramente buscan, pero con las herramientas necesarias es la pregunta. Sí, es muy difícil para los padres que puedan cotizar. Nosotros entendemos que muchas veces pueden estar cortos de tiempo y a veces se privilegian el tiempo u otras decisiones en estas alternativas de compra, estas decisiones de consumo. Por eso que el llamado que hacemos es que ponemos a disposición este informe que sirva para transparentar este mercado. El acceso a la información es un derecho básico que tienen todos los consumidores, el derecho a información veraz y oportuna. Se deben informar los precios finales de todos estos productos. Por lo tanto, hacemos un llamado nuevamente de que por favor los padres puedan considerar tomar este tiempo para cotizar, comparar entre las distintas alternativas y poder ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. A propósito, para ir cerrando de lo que significa el oficio que ustedes hicieron a las distintas editoriales a propósito de los textos escolares, que ese sí que es un reclamo permanente en padres y apoderados, a propósito de los precios, a propósito de cuánto se utilizan, a propósito de que muchas veces se cambia un pequeño detalle curricular y hay que comprar el texto completo nuevamente, en fin. ¿Han tenido respuesta a las editoriales o no? No, a la fecha todavía nos encontramos a la espera de estas respuestas. Todavía las empresas están dentro de plazo para informar al CERNAC, y lo importante es que esto busca transparentar este mercado. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros queremos que los padres puedan conocer las razones que las editoriales adoptan para cambiar una edición de un año a otro. También que los padres puedan saber cuál va a ser la vida útil de un libro. Nosotros probablemente cuando éramos más pequeños los padres andaban persiguiendo al hermano mayor para que cuidara, no rayara los libros, etcétera. Hoy
prácticamente imposible eso. imposible, y es muy difícil que los hermanos menores, los hermanos más chicos puedan heredar estos libros. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es transparentar, que los padres puedan conocer las razones objetivas, que deben fundarse en razones pedagógicas, para que los padres puedan conocer cuáles son estas razones. Pero en su opinión no hay un duopolio, como dicen desde el Colegio de Profesores, por ejemplo, a propósito de esta materia. Más que un mercado capturado, sí que se toman decisiones entre muy pocos. Precisamente lo que nosotros queremos saber a través de estos oficios que hemos dirigido, estas 6 principales editoriales de textos escolares en el país, precisamente conocer cómo opera este mercado. Hoy esa información la desconocemos, el mercado ha evolucionado mucho. Ya no basta solamente con los textos en papel. O sea, hoy esto ha evolucionado a las tablets, a computadores, plataformas electrónicas, nubes, etcétera. Hay unas llaves electrónicas también que se incorporan. Por lo tanto, queremos que nos expliquen, nosotros queremos conocer esto. Si hay alguna brecha, intentaremos vamos a evaluar cuáles son las acciones a seguir, pero este es un oficio, primero, informativo. Nosotros queremos saber y conocer cuáles son las condiciones en las que operan, y el principal mensaje es entregar transparencia hacia los padres y apoderados. Por último, a propósito de la respuesta que ustedes dieron por el tema de la demanda contra Apple por problemas con los iPhone, desde ODECU, que no les gustó nada la respuesta que dio el director del CERNAC a propósito de que, dicen ellos, no puede el director aducir la falta de un supuesto responsable en el país, como sería según él en el caso del proveedor del software Apple, para declarar la poca viabilidad legal. No les gustó la respuesta a ustedes. Sí, esa es una... Son ellos los que la están llevando adelante, por lo demás, esta asociación de consumidores. Sí, efectivamente, del análisis jurídico, porque este es un análisis 100% jurídico y de fondo muy complejo, CERNAC llegó a la conclusión de que no teníamos facultades o competencias para poder intervenir en este caso, porque había ocurrido en el extranjero. Si miramos la experiencia en otros países, en el extranjero, han sido precisamente las asociaciones de consumidores las que llevan adelante estos casos y las que han llevado adelante la defensa de los consumidores. Desde ese punto de vista es muy valorable para nosotros como CERNAC que sean las asociaciones las que ejerzan su rol y tomen un rol activo en la defensa de los consumidores. Por lo tanto, valoramos estas acciones. No, pero para ellos es una pata coja no contar con ustedes de alguna forma. Nosotros tenemos... ¿Así lo han planteado? Sí, el ámbito de las acciones colectivas, existen muchas acciones colectivas. Las asociaciones de consumidores llevan adelante muchísimas acciones colectivas, no solamente esta. El CERNAC otras. Nosotros tenemos que priorizar en qué caso nos hacemos parte, en qué caso denunciamos, qué caso llevamos adelante nosotros como demandantes. En este caso, los derechos de los consumidores pueden estar suficientemente resguardados a través de esta acción judicial. Será la justicia, en definitiva, la que tendrá que resolver si se acoge o no se acoge esta acción colectiva, y nosotros la valoramos y esperamos que se resuelva favorablemente para los consumidores. Le agradecemos su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias.